Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Karina Araceli Flores Cordero. Antes de iniciar la sesión, recordemos las medidas de cuidado implementadas en esta contingencia. Es muy importante que sigamos las indicaciones para cuidarnos entre todos nosotros. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta son medidas que no podemos olvidar. Antes de iniciar, recuerden tener a la mano un lápiz o un bolígrafo para hacer las anotaciones pertinentes en su cuaderno. Siempre pongan el título como encabezado. Tomen nota en su cuaderno de fechas importantes, nombres y lugares. Para iniciar la explicación, comencemos por decir el propósito de la sesión de hoy. Reconocer a las culturas del norte como parte del periodo clásico y sus principales características. Recuerden que las culturas mesoamericanas, vistas durante esta semana, se localizan dentro de los llamados horizontes culturales, que son el preclásico, clásico y posclásico. En esta ocasión veremos a las culturas del norte mesoamericano y su desarrollo en el periodo clásico. Si les queda alguna duda sobre el tema, pueden recurrir a su libro de texto para ampliar la información o, si está dentro de sus posibilidades, pedirle ayuda a su profesor. Iniciemos. A nosotros como maestros y maestras nos interesa que ustedes tengan el gusto por la lectura. Por eso, el día de hoy traigo un breve texto sobre una de las zonas arqueológicas del norte de México, la Quemada, Zacatecas. Esta lectura es una invitación al conocimiento. Escuchen con atención. Es muy probable que sobre pocos sitios arqueológicos se haya especulado tanto como sobre la Quemada Zacatecas, un lugar al que historiadores y arqueólogos han atribuido desde el siglo XVIII hasta la actualidad diversas funciones y relaciones con el patriotismo criollo del siglo XVIII. En vísperas de la independencia, se despertó la inquietud sobre esta monumental ruina a la que se relacionó con el legendario Chicomostoc, por donde pasaron los mexicas en su peregrinación rumbo a la Náhuac. Por su parte, los arqueólogos del siglo XX la han visto como un enclave teotihuacano, un imperio tolteca, un centro tarasco, un bastión contra intrusiones chichimecas y la capital de todos los grupos sedentarios al norte del río Santiago. Ha sido hasta las últimas 2 décadas cuando los trabajos arqueológicos han traído a la luz el papel de la quemada en el norte de Mesoamérica durante el periodo clásico. Las excavaciones en los tiraderos o basureros prehispánicos del sitio han revelado que el medio semiárido del Valle de Malpaso, donde se encuentra la quemada, es producto de más de 2 siglos de tala para abastecer de madera a las haciendas de beneficio de mineral del Zacatecas virreinal. Esos datos arqueológicos indican que en lugar de ser una zona seca y relativamente inhóspita, el Valle de Malpaso era, desde por lo menos el siglo IV, propicio para el asentamiento de numerosas aldeas. La expansión de la llamada frontera septentrional de Mesoamérica, allende el eje Lerma-Santiago, es hasta la fecha una de las interrogantes más acuciantes para los investigadores de esa amplia región. Aún no es claro si se trató de una colonización repentina por parte de grupos sedentarios procedentes del Bajío, o si los grupos nómadas o seminómadas adoptaron paulatinamente el modo de vida aldeana de Mesoamérica durante los primeros siglos de nuestra era. Se sabe que, hacia finales del siglo V, los habitantes del valle ya edificaban grandes basamentos y, sobre los costados del cerro, terrazas de mampostería para la construcción de templos y espacios de uso ceremonial. Durante los siguientes 4 siglos, aproximadamente 550 a 950 después de Cristo, el sitio creció y llegó a tener más de 50 grandes terrazas de uso ceremonial y habitacional.
Del centro ceremonial de la quemada partían más de 100 kilómetros de calzadas hechas de laja que se extendían a lo largo del valle y enlazaban a más de 220 aldeas, poblados mayores y sitios ceremoniales secundarios. Esta extensa red de calzadas con sus numerosos sitios asociados representa un conjunto arqueológico único en Mesoamérica. Ya que la quemada fue un sitio ceremonial de características mesoamericanas, su conjunto monumental funcionó como un paisaje ritual en el que las distintas estructuras y complejos arquitectónicos eran sede de importantes ceremonias del ciclo ritual agrícola. Los perfiles de los horizontes serranos, tanto al oriente como al poniente, fueron utilizados para marcar los amaneceres y atardeceres correspondientes de los equinoccios, fechas trascendentales para la recreación de eventos cosmogónicos para los rituales correspondientes, llevados a cabo a lo largo del año, en los distintos conjuntos arquitectónicos que se distribuían sobre el cerro. Visto de esta manera, lejos de ser monumentos estáticos, los grandes centros como la quemada eran escenarios en los que los sacerdotes antiguos reproducían el drama mítico cósmico ritual, relacionado con el ciclo agrícola que iba de la temporada de secas a la de lluvias, incluyendo las frágiles transiciones entre ellas. ¿Qué les pareció la lectura? Con los datos que nos proporciona, pueden imaginarse la magnitud e importancia de esta zona arqueológica y de las culturas del norte mesoamericano. A continuación les compartiré un breve párrafo del libro El pasado indígena de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, sobre cómo se formaron estos pueblos del norte mesoamericano. Al inicio de nuestra era hubo un crecimiento nunca antes visto del territorio mesoamericano, particularmente hacia el norte, sobre una amplia franja que había sido dominada durante milenios por pueblos recolectores cazadores. Los límites fronterizos septentrionales que resultaron de esta expansión corrían en forma paralela a los confines de la Mesoamérica del siglo XVI, aunque 250 kilómetros más al norte. De acuerdo con esta lectura, pueden darse una idea de cómo se formaron las culturas que conocerán durante esta sesión. Como escucharon en el texto, Mesoamérica llegó a expandirse de tal forma que ocupó territorios que eran antes dominados por grupos cazadores-recolectores. Veamos en pantalla una imagen de la zona norte de Mesoamérica. Pongan mucha atención a los nombres de los estados en los que se desarrollaron estas culturas porque les ayudarán a elaborar el reto de la sesión. De acuerdo con Pedro Armillas, esta franja del norte comenzaba con la desembocadura del río Pánuco en el actual estado de Tamaulipas. Continuaba por poblados de los actuales San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y concluía aproximadamente en la desembocadura del río Mayo en Sonora. A continuación, verán en pantalla los nombres de los actuales estados en los que se extendió la franja septentrional o del norte de Mesoamérica. Cópienlos en su cuaderno para que los tengan a la mano cuando se les invite a realizar el reto del día. Bien, ¿quieren saber un poco más sobre las culturas del norte mesoamericano? Les invito a ver el siguiente video sobre lo importante y majestuoso de la zona La Quemada en Zacatecas. La Quemada fue uno de los sitios más importantes del norte de México. Sus habitantes mantuvieron contacto comercial con áreas distantes y con sitios de la región. A estos últimos los tenía bajo su control político. La Quemada fue una importante ciudad fortificada que controló e influyó en una vasta región de los actuales estados de Zacatecas y Durango. Se encuentra ubicada en la cuenca del río Malpaso, en la parte centro-sur del estado de Zacatecas. El clima de esta región es del tipo seco estepario. En la región del Valle del Malpaso encontramos sauces, álamos, cactáceas,
mezquites y huizaches, entre otras especies vegetales. El sitio de La Quemada ha sido descrito por numerosos investigadores. Sin embargo, pocos han prestado atención a la compleja red de caminos o calzadas que parten desde el sitio hacia otros asentamientos de menor jerarquía. Sin lugar a dudas, La Quemada era el centro de este sistema regional. Se registraron 10 calzadas con destino a diferentes lugares. 3 de ellas van hacia sitios fuera del valle, de los cuales se desconoce su nombre y ubicación geográfica exacta. En total, hay 170 kilómetros de una compleja red de caminos que permitía mantener comunicación y contacto con lugares distantes. El objetivo fundamental de estos caminos era el defensivo. Alcanzando su máximo apogeo entre los años 650 y 850 después de Cristo, La Quemada se erige sobre una gran parte del macizo montañoso donde se construyeron conjuntos habitacionales y estructuras ceremoniales. Los conjuntos arquitectónicos más relevantes de La Quemada son el Salón de las Columnas y la plaza frente a él, así como la Calzada Mayor, que se extiende unos 400 metros de longitud. Sobresalen también la cancha para el juego de pelota y la pirámide votiva, con una altura de más de 10 metros, y la escalinata, que funcionaba como acceso principal al lugar. En La Quemada se descubrieron cerámicas procedentes de diferentes regiones y culturas. El complejo sistema de caminos que parten de la ciudad y la conectan con cerca de 220 sitios secundarios en la parte sur del valle, nos dan cuenta de que durante el periodo clásico, todos los caminos conducían a La Quemada, al menos en la región que hoy conocemos como el noroeste de México. Como revisaron en la sesión anterior, las zonas arqueológicas del norte demuestran que no solo el centro mesoamericano tuvo una gran relevancia durante el periodo clásico, sino que también zonas como la del Chalchihuites, analizada en la sesión anterior, tuvieron una gran importancia en las relaciones comerciales con otras culturas mesoamericanas. Al inicio de nuestra era, las zonas mesoamericanas se extendieron hacia el norte del territorio mesoamericano y ocuparon zonas que habían sido tradicionalmente habitadas por cazadores-recolectores. Estas culturas del territorio mesoamericano se instalaron en la zona norte o la franja llamada septentrional, creando grandes asentamientos urbanos. Para el siglo I de nuestra era, se considera ya un área septentrional de Mesoamérica. Esta franja del norte, que semejaba una letra U, atravesaba la mesa central de oriente a poniente. El área ha sido dividida en 3 grandes zonas: la franja central, el ramal oriental y el ramal occidental. La franja central, nombrada el Tunal Grande, comprendía los territorios de los actuales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Los sitios arqueológicos encontrados en esta zona tuvieron su auge entre el 600 y 900 de nuestra era. Esta zona no alcanzó un gran desarrollo como los centros mesoamericanos. Se sabe que sus asentamientos fueron pequeños y carecieron de edificaciones públicas de alta envergadura. La segunda zona es el ramal oriental y puede subdividirse en la región del sur de Tamaulipas y en las regiones similares de Río Verde, San Luis Potosí y de la Sierra Gorda en Querétaro. En la región tamaulipeca se pueden encontrar sitios como Balcón de Montezuma y San Antonio Nogalar. Ambas se caracterizaron por construcciones de tipo aldeanas y entre sus construcciones se localizaron recipientes y pipas de cerámica, lo cual habla de una relación comercial con sociedades de la Huasteca como de la cuenca del Mississippi. Por su parte, las regiones rioverdense y de la Sierra Gorda tuvieron un desarrollo cultural paralelo
debido a que eran zonas próximas y también a ciertas actividades comunes como la acumulación del cinabrio, mineral del mercurio color rojizo que era muy cotizado para el uso ritual en Mesoamérica. La última de las zonas de las culturas del norte mesoamericano fue el ramal occidental. Ha sido catalogada como la zona más conocida porque allí se desarrolló la famosa cultura chalchihuites. Dicha zona comprende 600 kilómetros a lo largo de los territorios de Durango, Zacatecas y Jalisco, de la Sierra Madre Occidental. Durante los primeros siglos de nuestra era, en la zona se desarrollaron pequeñas aldeas agrícolas que también refieren una cierta igualdad sociopolítica y la inexistencia de grupos con grandes privilegios. Pero entre los años 300 y 500 de nuestra era, se dieron cambios importantes como los primeros cultivos en terrazas artificiales regadas por canales. Se vivió una fuerte explosión demográfica que volvió más complejas a sus sociedades y la arquitectura de sus asentamientos se transformó. El crecimiento de las aldeas agrícolas dio paso a lugares como La Quemada, centro hegemónico de 17 hectáreas, comunicado por una red de caminos con sus asentamientos satélites. Como consecuencia de estos cambios, las culturas del norte florecieron entre el 500 y 900 de nuestra era. Se experimentaron cambios como la existencia de élites que vivieron de la tributación de productos agrícolas y del control comercial. Gran parte de sus habitantes se dedicaron a las labores de construcción de edificios monumentales, de obras defensivas y terrazas de cultivo. El trabajo colectivo se destinó a la minería. Ciudades como Altavista tuvieron un fuerte sistema comercial que los conectó con centros tan importantes como Teotihuacán, Paquimé y el Cañón del Chaco. La región del ramal occidental se puede a su vez dividir en 4 subáreas. La región que se extiende desde el valle de Malpaso hasta el Alto Xúchitl alojó a los mayores capitales de La Quemada y Altavista. La Quemada ocupa varias terrazas en la cumbre de una colina, protegida por una muralla y acantilados. En la parte del sur del centro ceremonial de La Quemada se edificaron construcciones de carácter público como la plaza principal, la cancha del juego de pelota y la pirámide votiva. A dichas zonas podían acceder todo tipo de personas para observar las distintas ceremonias a deidades. El segundo, tercero y cuarto nivel de la zona arqueológica corresponde a las áreas privadas a la que solo podían acceder sacerdotes, gobernantes y clase alta. Por ejemplo, en el tercer nivel había una gran plaza ceremonial privada. Al centro estaba un altar y al norte de la plaza un basamento piramidal en forma escalonada. Al salir del recinto sagrado por el costado noreste, hay una gran escalinata que conduce a una cancha menor del juego de pelota. Este sector se encuentra limitado por una muralla de 3 metros de largo y ancho que protege esta parte de la ciudad. En la construcción de la zona de La Quemada, Zacatecas, se utilizó un complejo sistema de planeación arquitectónica en que se usaban orientaciones astronómicas exactas. Investigaciones recientes han demostrado que los puntos entre sus edificios, en tanto a longitud como de área, correspondieron a los periodos del calendario mesoamericano. Lo más destacado de estos trazos es que la construcción de esta ciudad tenía implicaciones religiosas, cosmológicas y sociopolíticas. Ahora veamos y escuchemos el siguiente video a manera de resumen. Pongamos mucha atención, pues el video solo contiene información escrita.
¿Apreciaron la majestuosidad de esta zona arqueológica? ¿Les pareció diferente o similar a las zonas del sur de México? Es una zona arqueológica muy peculiar, ¿cierto? Bueno, a manera de cierre, hagamos una breve recapitulación de la lección. En esta sesión pudieron observar algunas características de los pueblos del norte mesoamericano. Ahora sabemos que a esta población se le conoce como la franja septentrional de Mesoamérica. Sabemos que estos grupos mesoamericanos se ubicaron en partes de los actuales estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y llegaron hasta el río Mayo en Sonora. Sabemos también que se dividieron en 3 franjas: franja central, ramal oriental y ramal occidental, y que dentro de esta última se ubicó la ciudad mesoamericana de La Quemada. Sabemos también que las culturas del ramal occidental fueron grandes comerciantes y que comerciaron con lugares tan importantes como Teotihuacán y Paquimé. Además sabemos que la zona de La Quemada es una zona ritual de características mesoamericanas, como el juego de pelota y la ubicación de sus edificios orientados astronómicamente. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les invito a que realicen el siguiente reto. Dibujen en su cuaderno un mapa de la República Mexicana y localicen los estados donde se ubicaron las culturas del norte: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sonora. Coloréenlos de amarillo y apóyense en su libro de texto para identificar el clima, fauna y flora de esas zonas. Hagan un breve dibujo que ilustre la vegetación de esos lugares. Como ya vimos en el reto anterior, en esta ocasión tendrán que apoyarse de su libro de texto de geografía para conocer la biodiversidad de los territorios de la franja septentrional de Mesoamérica. Apóyense también de su libro de historia en la parte de Mesoamérica. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!